Empezamos a hacer en un ratito, no hay problema. Ahí está. Este, y, y además seguir enviándoles la información de nuestras propuestas de animación bíblica. Ustedes saben que estos encuentros se graban, se suben a la página de Animación Bíblica Sierras Chicas y después quedan como un subsidio para que cada uno, cada una la utilice como mejor le parezca para mayor eficacia pastoral en su acción. Así que bienvenido sea todo el intercambio. Perdón, para quienes, por si hay alguien que no, con quien no hemos tenido todavía ocasión, mi nombre es Juan Carlos Stauber, soy miembro del equipo de animación bíblica con Bárbara, Cristian y Juvencio, que hoy no nos acompaña porque está en un encuentro de franciscanismo en otro lugar. Este, y que estamos aquí desde Sierras Chicas, particularmente en este caso desde Mendiolaza, nosotros, pero ustedes están por otros lados, así que bienvenidas, bienvenidos todos los que se están sumando de distintos lugares. Bueno, hoy nuestro último encuentro virtual queríamos dedicarlo a una suerte como de gran cierre desde una perspectiva de teología bíblica, un gran cierre de claves hermenéuticas, o sea, claves de interpretación para entender el movimiento de Jesús en perspectiva misionera. Como decíamos en la oración que nos nutre acá en la Arquidiócesis de Córdoba, ser una iglesia en salida. Entonces, esta perspectiva misionera quiere nutrir toda nuestra lectura de la Biblia. Y nosotros sabemos que, nosotros creemos, lo sabemos como iglesia que somos, ¿no? Que la última palabra de Dios es Jesús. Y que uno puede discutir mucho, qué sé yo. A ver, en la Biblia está la idea que por la mujer entró el pecado. La mujer es mala. Pero también está que la mujer trae la salvación. Y por lo tanto la mujer es buena. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Claro, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Y la palabra de Dios está más allá de la Biblia, decía San Agustín, la creación, más allá de cómo uno lea las distintas palabras de Dios, y sobre todo para nosotros, en este caso la Biblia, nosotros como cristianos tenemos en la praxis de Jesús de Nazaret la clave de interpretación para entender la coherencia de toda la propuesta bíblica, ¿no? Que si uno lee el crimen de Gibeá, de la, la justificación de la guerra de Judea contra los benjaminitas, y terminás de leer esa aberración y decís, es palabra de Dios, y no sabés si contestar o no, porque es una barbaridad cómo se describe el crimen de esa pobre mujer. Pero claro, eso hay que entenderlo como lo que Dios no quiere. Entonces, volviendo a la frase con la que quería arrancar, Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y por lo tanto, es la palabra de Dios hecha historia. Y Dios no nos salva desde afuera de la historia, nos salva desde adentro de la historia. Entonces, en la acción histórica de Jesús y en la coherencia de su praxis pastoral, nosotros tenemos allí las claves para entender muchas de las cuestiones que por ahí quedan poco claras, no se terminan de entender, de discernir, generan conflicto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en ese sentido, nosotros queríamos compartir hoy particularmente, a partir de un amigo que además es un biblista, se formó teológicamente en Italia, después vino a Brasil como misionero, allá formó su familia en Macapá, en la desembocadura del Amazonas, y trabajó mucho en pastoral bíblica y la pastoral de los sin tierra, con el campesinado del norte de Brasil.
y trabajó como animador bíblico, formador de biblistas. De hecho, yo me formé con él. Y es uno de nuestros asesores, ¿no? La verdad que hoy lo lindo hubiera sido tenerlo a él hablando de estas cosas, pero no pudimos, entonces, bueno, a falta de pan, buenas son tortas. En este caso, una torta frita medio dura, que vendría a ser yo. Pero la idea es compartir con ustedes un capítulo del libro de Sandro Galassi que se llama Por una tierra sin mar, sin templo y sin lágrimas, que nosotros lo tenemos digitalizado y si alguno de ustedes lo llega a querer, nos avisa y nosotros se lo mandamos. Todo el material este que nosotros vamos a compartir hoy está a disposición de ustedes, mis queridas y queridos hermanos en la fe. Yo hice una pequeña síntesis y la idea era hoy cerrar con esa perspectiva, que es 5 claves teológicas para entender la propuesta socioteológica y pastoral de Jesús de Nazaret. Entonces, hay algunas, voy a empezar a compartir pantalla y para esto me gustaría que me digan 2 cosas primero. Si están viendo ahí Perfecto. la presentación, bien, fantástico. Eso por un lado. Por el otro, la otra cosa que les quería preguntar es, ¿tienen Biblia a mano? Porque para no estar hablando yo, doy una explicación, tiro el centro, voy a cabecear, después voy a ver el bar, ¿no? Sería bueno que podamos ir leyendo entre todos. ¿Y esto por qué? Si no, vayan que los esperamos, así todos tienen su Biblia a mano. O Nuevo Testamento, mínimamente. ¿Por qué? Porque la idea es, ustedes saben que nosotros tenemos 4 textos canónicos de la vida de Jesús. Los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero hay cosas, no sé, en un momento San Pablo dice en una de sus cartas, bien, Nancy, fantástico, dice, como dice el Señor, es mejor dar que recibir. Y vos lees los 4 evangelios y no aparece en ningún lado ese dicho de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que hubo una colección de dichos de Jesús que después se perdió. Y después hubo también evangelios apócrifos que se escribieron con la idea de ir pudiendo complementar algunas otras cuestiones que no aparecían en los evangelios canónicos o que son de la época de los evangelios canónicos, pero que por ahí no guardan la misma coherencia teológica que estos 4 evangelios, y por eso han quedado como palabras complementarias, pero no como textos dentro del texto bíblico, ¿no? Bien, fantástico. Entonces, ¿cuál es la idea? Que uno cuando se encuentra ante un conflicto de interpretación, busque los textos paralelos. Habitualmente todas nuestras Biblias tienen al costadito o abajo, a pie de página, cuáles son los textos paralelos de lo que allí se está relatando. Y entonces está bueno que uno pueda leerlos, eso se llama hacer una lectura sinóptica, para poder compararlos e ir viendo a dónde está lo medular del texto, etc. ¿Sí? Bien, dije entonces que Sandro Galassi es quien nos inspira hoy con estas 5 claves. Sandro está viviendo ahora, su esposa también ha sido una gran animadora bíblica y gran teóloga, Ana María Rizante. Y Sandro propone 5 claves, pero que empiezan con algunas aclaraciones que yo voy a ir compartiendo ahora rápidamente. Acá no hace falta que nos detengamos en el texto, si ustedes quieren, esto les va a llegar, así que quédense tranquilas y va a quedar en la grabación, así que no haría falta ahora que vayamos texto por texto leyéndolo, pero sí luego cuando en la próxima diapositiva vayamos por las 5 claves. Decía recién, Jesús es la palabra definitiva de Dios y es el criterio de interpretación para nosotros, creyentes cristianos, ¿cierto? Si fuéramos islámicos diríamos, no, es lo que Alá le dijo a Mahoma. Bueno, el tema no pasa por una discusión teórica, pasa por cuánto eso impacta en
el testimonio no solo personal, sino comunitario que damos como comunidad que se reúne en el nombre de Jesús a continuar su misión. Y ahí es donde está la clave. En una iglesia que sigue, continúa la praxis de Jesús, esa coherencia en la praxis de Jesús. Por eso es importantísimo tener claro estas 5 claves de interpretación que nos propone Sandro, porque de alguna manera son las que nos van a dar a nosotros también un criterio de evaluación de nuestras propias praxis de iglesia y cuándo saber en qué momento nos estamos tirando la red en un lugar equivocado, medio desesperado, y por eso no estamos recibiendo o teniendo los frutos que deseamos. Sandro, antes de comenzar, una de las cosas que plantea es justamente que hay un locus ubi en la teología de Jesús, un lugar locus theologicus, ¿no? Un lugar teológico desde donde Jesús lee la realidad. Y ese lugar es Nazaret. Salvo el texto ese que yo les puse ahí de Lucas 2, 45, 50, donde se cuenta ese episodio de la infancia de Jesús, después no hay nada más. Están los evangelios apócrifos que dicen que sí, que hizo unos pajaritos con barro, que después no sé a quién le dijo no sé qué cosa, y el changuito se murió. Bueno, son textos apócrifos. De todas maneras, y no guardan coherencia con la praxis de Jesús en general. Pero ese es el lugar de crianza y de aprendizaje de Jesús. Y es muy interesante recordar que Nazaret era un lugar del norte de Palestina. La capital estaba en el sur, la capital estaba en Jerusalén. Y desde la época de Esdras y Nehemías, allí estaba el poder religioso hegemónico. Los judíos, digamos, y los hebreos, los que practicaban la religión judía, tenían que viajar hasta Jerusalén y debían pagar un tributo al templo de Jerusalén, y los sacerdotes estaban solo en Jerusalén. Por eso cuando se dice del partido sacerdotal o un sacerdote se acercó, nos referimos siempre a la población de Jerusalén. En el norte, en Nazaret, había sinagogas, sinagogué, ¿no? Una reunión, una asamblea, sinagogué, ¿no? Hay una asamblea que se reunía para leer la ley y los profetas, pero no era el templo. Cuando se habla del templo se refiere siempre a Jerusalén. Jesús no está en el lugar hegemónico del poder religioso, ¿sí? Y en Nazaret aprende. Es decir, Nazaret es el lugar, como ponemos allí en Mateo 21, 16, cuando él cuenta, el reino de los cielos se parece a unos muchachos que estaban en la plaza, y entonces viene un señor que a buscar trabajadores y dice, los contrato a ustedes por un denario, y después mismo viene al mediodía y se encuentra con otros muchachos y dice, los contrato a ustedes también, y después a la tarde. ¿Por qué? Porque en las plazas había desempleados, y él ve el desempleo, y ve la puja, porque después la parábola sigue. No, ¿cómo le vas a pagar un denario a esos que vinieron a trabajar la tarde si nosotros estamos trabajando desde la mañana? Es decir, el problema del salario, el problema del trabajo. Chicos, bueno, decía recién, Jesús, el lugar desde donde él aprende a nombrar a Dios, de donde él aprende la ternura del Abba, es el lugar donde estuvo la carpintería de José, donde la vio a su mamá yendo al mercado, donde vio a los soldados legionarios de Roma entrar y amedrentar a la gente, donde aprendió a jugar con sus compañeritos y compañeritas. Ese Jesús que está 30 años en el anonimato, viendo, ¿no? A veces nosotros pecamos de juzgar rápido realidades que desconocemos. Y Jesús, como palabra de Dios hecha carne, se pasa 30 años viendo, aprendiendo, y 3 años solo para dar su palabra y mostrar su acción. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Por eso mismo, su lugar es la periferia. El texto de Marcos 1, 40-45 es interesante
porque ahí aparece, leo solamente un fragmentito, porque hay ahí un leproso que se acerca a Jesús y le dice, miren, al comienzo del Evangelio, el Evangelio de Marcos para mí es espectacular. Bueno, yo soy un medio fanático, ya lo saben mis amigas, mis amigos, al punto que le pusimos a mi hijo Juan Marcos. Bueno, eh, el Evangelio de Marcos, la condena a Jesús está en el capítulo 1. O sea, ya arranca el Evangelio diciéndote cómo va a terminar. Oh, me spoileó el final. No, no. Lo que pasa es que para Marcos lo importante no es cómo Jesús va a terminar, sino cómo va a llegar a ese fin. Y acá dice que un leproso se acerca y le dice, Señor, si querés podés curarme. Y Jesús hace una cosa que no debía hacer un verdadero judío. Dice, se acerca y lo toca. ¿Por qué tocarlo? ¿Por qué tocarlo? Bueno, la ley decía que si, primero, un leproso no debía acercarse a una persona que estaba sana porque si lo hablaba y sobre todo si lo tocaba, lo hacía impuro. Y acá el hombre le habla, pero no lo toca a Jesús. Es Jesús el que lo toca a él. O sea, Jesús se hace impuro. ¿Sí? Pero fíjense lo gracioso del hecho, porque dice que el hombre se curó y dice, en cuanto salió, empezó a contarles a todo lo que había pasado y por eso Jesús ya no podía entrar públicamente en las ciudades, ¿no? Tenía que andar por las afueras en los lugares desérticos, pero de todas partes iban donde estaba él. Esto es un detalle interesantísimo en evangelios como los de Juan o los de Marcos, donde la geografía juega un papel central. Bueno, en Lucas también, por supuesto, pero Lucas tiene una geografía más cosmopolita. Jesús tiene que llevar adelante su misión desde la periferia, desde las afueras, porque en el centro no hay lugar para él. Y no hay lugar para él en el centro porque el centro lo condena a Jesús. El poder hegemónico lo condena a Jesús desde el capítulo 1. Y lo va a condenar a Jesús y lo va a condenar a todos los que digan que él es buena noticia, ¿no? Por eso, Nazaret, es decir, el lugar del silencio, del trabajo, del anonimato, de la explotación, del desempleo, pero también la periferia como lugar social. Y su acción transformadora empieza justamente en uno de los lugares de la periferia de la periferia. No nos olvidemos nunca que los Ibrahim, ¿no? El pueblo, los fugitivos, de donde viene la palabra hebreo, ¿no? Eran pueblos nómades, eran pueblos del desierto, no eran pueblos del mar. Los del mar eran los filisteos, los fenicios, los griegos, los romanos. Es más, los romanos le llamaban al Mediterráneo, fíjense, la palabra Mediterráneo, en el medio de la tierra. O sea, ellos son el centro y en el centro de ellos está el mar. Para los hebreos, no, los hebreos eran un pueblo mediterráneo como los cordobeses. Es decir, eran un pueblo que no estaba acostumbrado a la navegación. Por eso los pescadores, el trabajo de pescador, incluso en el libro de Esdras y Nehemías todavía los únicos que vendían pescados en Jerusalén eran los filisteos. ¿Cuándo empiezan a aparecer los hebreos y hebreos judíos como pescadores? Cuando se quedan sin trabajo, producto de que empiezan los latifundios a trabajar, empiezan los latifundios y el mercado y el emporio y el imperio, primero griego y después romano. Entonces, judíos que se hayan hecho pescadores ya estaban en un lugar donde estaban incómodos, no era el lugar propio de ellos. Y sin embargo allí es donde un carpintero, hay algunos biblistas que dicen que va allí porque los carpinteros tienen trabajo seguro al lado a la orilla del mar porque tienen que arreglar barcos. Por el motivo que sea, la acción transformadora de Jesús empieza a orillas del mar. De hecho, allí conoce a sus primeros amigos, Marcos 1, 16, 20, ¿no?
Y si yo puse esa cita de Apocalipsis 18, que en realidad no la puse yo, la puso Sandro, porque allí aparece una alusión a qué es lo que en el mar se podía ver. Dice el Apocalipsis que por allí se transportaban cargamentos de oro y plata, pedrerías y perlas, de lino, púrpura, seda, escarlata, toda la madera del sándalo, objetos de marfil, maderas preciosas, bronce, hierro, mármol, canela, el clavo y las especias, el clavo de olor, ¿no? Las especias, perfumes, incienso, vino, aceite, flor de harina y trigo, ganado mayor y menor, caballos, carros. Es decir, era el lugar por donde transitaba los productos y donde todo se compraba y se vendía, en los puertos, en los puertos. Y Jesús comienza haciendo comunidad allí, en el lugar donde está el comercio, el lugar de las impurezas. Por eso en Lucas 5, 8, eh, Pedro le dice, aléjate, Señor, porque nosotros somos pecadores. Pero no eran pecadores porque hubieran pecado, eran pecadores porque estaban en un lugar de impureza. Pero así como Jesús en Marcos 1, 40, 45 toca al leproso, él no tiene problema de ir a los lugares donde hay gente impura, porque allí está empezando su transformación, en hacerles descubrir la acción divina transformadora al interior de esos lugares. Y por eso él dice, el reino ya llegó. Punto número 5, ¿no? Mateo 11, 4, 11, 4, 6. Es interesante que allí hay dos afirmaciones, ¿no? Primero, no hay que seguir esperando que el reino llegue quién sabe cuándo. El reino ya llegó, ¿no? Y le dice, díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Es decir, yo estoy haciendo lo que él, enviado de Dios, tendría que hacer. Los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos caminan. El reino aconteció y acontece porque está Jesús entre nosotros. Y entonces nosotros tenemos que empezar a ver ahora los signos incipientes de un reino que empieza a expandirse y continuarlos y multiplicarlos. Y no de cualquier manera, porque en Lucas 4:16, cuando él desenrolla en Nazaret, su pueblo natal, el libro del profeta Isaías, dice, eh, he venido a traer una buena noticia a los pobres, bla, bla, bla. Cierra el rollo y dice, les aseguro, hoy se están cumpliendo estas escrituras. ¿Por qué? Porque está él. Es decir, el sujeto del reino son los empobrecidos, son toda esa gente de la periferia, son toda esa gente necesitada. Ahora vamos a ver enseguida el qué y el cómo a través de las claves para que este arranque sea eso, un arranque, para que el reino explote, estalle y empiece a invadirlo todo y el reino acontezca para más gente y un día llegue hasta la Sierra Chica, por ejemplo, ¿no? O llegue ahí hasta Boedo, ¿no? Alicia, ¿vos estás en Boedo? Qué grande, Alicia. Mira, yo puse esto en honor a vos. Mira. San Cristóbal es en realidad el barrio. Ah, San Cristóbal. Bueno, Está pues junto a Boedo. está junto a Boedo, ahí está. Este, bueno, yo le pasa que soy cuervo, ¿viste? Por una cuestión de vaticana, ¿viste? Por el Papa. Bueno, gente, estamos bien hasta acá porque paso a a la segunda diapositiva que sería ya con la primera clave. ¿Hasta acá vamos bien? Porque ni siquiera he visto el chat y no sé si hay alguien que está diciendo algo y yo no lo atendí. Va todo perfecto, Juan. Bueno, vamos entonces ahora desde aquí, desde estas 5 claves, perdón, de estos prolegómenos, Sandro Galassi propone estas 5 claves para entender la propuesta de Jesús. Yo se las leo rapidito a las 5 y después vamos una por una. Y acá sí, yo les voy a pedir que ustedes, vamos a ir leyendo al menos un texto por cada clave. La primera
sería entonces el pobre en el medio. La segunda, la lección de la solidaridad. La tercera, el camino de la justicia. La cuarta, el camino del perdón. Y la cuarta, el camino del perdón. Y la quinta, el camino de la mística o de la espiritualidad. ¿Sí? Vamos a la primera clave entonces. ¿Alguien tiene la bondad de leer Marcos 2:23 al 3:8? Si nos hace el favor, yo me silencio. Dale, yo la leo. ¿Puedo Dale, leer? Alicia, métele. Sí, Alicia. Espera que marco el 3:8, así sé hasta dónde voy. Bueno, vos me parás, porque acá no lo veo. Bueno, empiezo. Dale. Un sábado pasaba Jesús a través de unos campos sembrados y sus discípulos comenzaron a cortar espigas según pasaban. Los fariseos le dijeron: ¿te das cuenta que hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les respondió: ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la ofrenda que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y dio también a quienes lo acompañaban. Y añadió: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. Lo estaban acechando para ver si lo sanaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron callados. Mirándolos con indignación y entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Vamos a algunos pequeños detalles, bueno, que no son detalles, ¿no? Fíjense, Jesús atraviesa el campo, allí ustedes los otros textos, Sandro Galassi se preocupa siempre por poner textos de los 4 evangelios como para que nosotros podamos ver la coherencia en el mensaje cuando él nos dice, acá hay una clave hermenéutica que nos ayuda a entender toda la praxis de Jesús. Y después con esa clave uno puede ir a otros textos y ver justamente esa fuerza, ¿no? de la fuerza de esa coherencia. Acá es donde aparece el texto condenatorio, ¿no? ¿Y por qué aparece un texto condenatorio? Porque ya habíamos dicho que en Marcos 1:40 se acercaba este leproso y Jesús lo tocaba, ¿sí? Y ya dijimos, eso era escandaloso, porque en realidad él se estaba haciendo impuro, pero de buena gana se estaba haciendo impuro. Y si se hacía impuro, tenía que después ir y purificarse. Es decir, había todo un sistema religioso que estaba más al servicio de un Dios juez
y de un sistema de la religión de la ley que una religión del espíritu basada en un Dios Padre, en un Dios Madre, en un Dios amoroso, misericordioso. Y por eso es que se terminaba perdiendo un montón de tiempo, básicamente viendo a ver si que había quedado impuro, si no quedó impuro, si después impurificó a su amiga, a su pareja o al hijo, y si entonces, de acuerdo a su lugar social, tenía que pagar tal impuesto o tal otro. Y, y acá el capítulo número 2 es contundente, porque Jesús está yendo con sus discípulos y dice que pasan por un sembrado y empiezan a arrancar espigas. Y los fariseos se enojan, ¿no? Los fariseos eran justamente los guardianes de esa ley. ¿Y por qué se enojan? Porque en definitiva, a ver, ¿el campo para qué estaba? El campo estaba para producir trigo, producir cebada, producir aceite. ¿Para qué? Para el hambre de la gente. Y de hecho los discípulos estaban hambrientos. ¿Por qué sacamos que los discípulos estaban hambrientos? Porque Jesús dice, recuerden ustedes cuando en la ley cuentan que cuando David tuvo hambre se comió los panes del sumo sacerdote. Es decir, Jesús usa el tener hambre del rey con el tener hambre de los discípulos. Si no, el ejemplo no serviría, ¿no? Y dice, acá está la clave. La clave de si yo puedo o no cosechar no está en lo que la ley mande, sino en la necesidad de la gente. Donde está esa necesidad, aparece el derecho de la gente de resolver esa necesidad. Si hay un hambriento, tiene que poder tener acceso al alimento que el campo está produciendo. Pero, ¿qué pasaba? El campo producía aceite, vino, harina, para el poder central, para Roma, no para el hambre de la gente. Y por eso es que él dice, si vamos a empezar a restaurar todo, si vamos a empezar a poner en orden todo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado también. No está sometido a una cuestión leguleya que pasa por encima la necesidad de la gente real. Y por eso es que cuando entra a la sinagoga, el sábado, se los deja bien clarito. Hay un hombre necesitado que está con sus manos paralizadas, es decir, no puede trabajar, sus manos están impuras, están enfermas, y dice, había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y estaba viendo si los demás, ¿no? Al acecho para ver si lo curaba. Si estaba enfermo, el hombre no podía entrar adentro de la sinagoga, tenía que quedarse en la puerta, pidiendo que alguien lo ayude, pidiendo limosna, ¿no? ¿Y Jesús qué hace? Bueno, esta cosa tan extraña, provocativa del maestro. Dice, ven y ponte aquí en el medio. Cuando entra al medio, hace impura toda la sinagoga. Pero qué gana de andar impurificando gente la de Jesús, ¿no? Porque pues, lo manda el tipo. ¿Por qué no lo dejó allá afuera? ¿Por qué no fue más discreto? Un poco más sobrio, más políticamente correcto. Le hubiera dicho a la gente, ven que allí hay una persona que está enferma en la puerta. No, no. Lo hace pasar al medio, se ponete en el medio y les pregunta a los demás. Fíjense que Jesús no juzga al hombre de la mano paralizada. Jesús interpela a los que lo vieron a la entrada y lo dejaron en la entrada, excluido. Él lo hace poner en el medio y le pregunta a la gente, ¿qué está permitido en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Él no dice cumplir la ley de trabajar o no trabajar, caminar tantos pasos. Él directamente va a la cuestión ética. El sábado hay que hacer el bien o hacer el mal. Y ahí lo mató. Porque los tipos no le quieren responder. Porque si le dicen tenemos que hacer el bien, bueno, ¿cuál es el bien para este flaco? Y poder ayudarlo a que el tipo trabaje. Es decir, curarle esa mano que está paralizada. ¿Sí? Porque si no, no puede trabajar y por eso la gente tiene hambre. Porque no está pudiendo acceder a un trabajo, ¿no? Y entonces, claro,
obviamente Jesús lo cura, primero los hizo a todos impuros, ahora todos tenían que ir a purificarse, y después los deja en la evidencia de que están siguiendo una religión leguleya que se pasa por encima a la gente real con las necesidades reales, mientras que Él viene a traernos a un Dios de la vida, a un Dios que está a favor del trabajador, que está a favor del excluido, del marginado, ¿no? Un Dios que empieza a transformar la realidad desde la periferia hacia el centro. Y entonces, fíjense que el versículo 5 es muy, 3:5 es durísimo, dice, entonces mirándolos con ira. No sé cómo decía en la versión tuya, Ali, en la mía, que es la Biblia de Jerusalén, dice, entonces mirándolo con ira, mirándolos a la gente. Acá dice, mirándolos con indignación y entristecido por la dureza de su corazón. Claro, sí, o sea, Jesús se calentó, se enojó. Jesús se enoja. No es que Jesús no se enoja, con esa dureza que permite seguir hablando de Dios en teoría y en ritualismos que no transforman la realidad, Él dice, me da bronca esto. Dios es un Dios de vida. Por lo tanto, esta persona no puede quedar allí con sus manos paralizadas. Bueno, obviamente pasó lo que pasó. Ahora, para los fariseos, Jesús se transforma en algo que está mal dicho, en una maldición. Jesús es un maldito, mal dicho, ¿no? Porque lo que está diciendo es provocativo, porque lo que está diciendo nos pone en ridículo, pero además va contra lo que nosotros pensamos de la ley, de los rituales, de la religión, de Dios. Este se cree que sabe más que nosotros, pero ¿quién se cree? Por eso lo condenan a muerte. No dice le vamos a hacer un juicio y lo vamos a mandar en cana. Lo buscan para eliminarlo. Quieren eliminarlo. Y por eso se van a aliar con los herodianos, los partidarios de un rey que era lacayo del poder romano. O sea, fíjense ustedes, la religión judía se alía con el poder romano para eliminar a Jesús. Sin embargo, empieza a juntarse una gran muchedumbre, claro, son todos los excluidos, todos los marginados. Es decir, la idea de que el pobre tiene que entrar al corazón de la teología, al corazón de la misión, para saber qué estamos haciendo nosotros con ellos, es la primera clave para entender si nuestra pastoral está siendo fiel a Jesús o no. O si estamos todavía en un Dios precristiano. El pobre en el medio, pero no el pobre bueno, el pobre que va a misa, no el pobre agradecido. Acá hay una persona necesitada y Jesús la pone en el medio. Y lo que nos dice es, a ver, ¿qué se debe hacer con esta persona? ¿El bien o el mal? ¿Cuál es el bien para esta persona? Y ahí está la primera clave. Y desde esta clave se desprenden todas las demás. Vamos a la segunda clave entonces, que es la elección de los panes. Justamente, derivado de lo anterior, quienes han comprendido la clave de una religión que pone al pobre en el medio, sabe que las necesidades humanas están convocándonos a trabajar por la solidaridad, por la justicia. Pero acá vamos a empezar a distinguir, porque nosotros a veces confundimos solidaridad y justicia. Es interesante el texto de Marcos 6, 34, 56, no sé si hay alguien que lo quiera leer, avanzamos a partir de allí, que es la famosa multiplicación de los panes, y que vamos a ver si es multiplicación o no. No sé si hay alguien que quiera leerlo, por favor, proclamarlo para todos. La gente se acomodó por grupo de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición.
Partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastos llenos de sobra. También lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Después, en todo caso, ustedes siguen, o vamos a verlo rapidito a cómo continúa ese texto, pero fíjense qué interesante. Primera cuestión que hay que señalar es, el Evangelio de Marcos está hablando aquí de un contexto judío, porque acaba de acontecer en el capítulo, perdón, en los versículos anteriores, la decapitación de Juan Bautista, y entonces aquí el tema es, se acabó el último representante de la teología de la ley judía y queda Jesús, ¿no? Y tenemos que ver si Jesús lo que hace es seguir la propuesta de restauración de Israel o trae otra cosa. Y por eso este capítulo, esta primera situación, tiene que ver con una enseñanza hacia adentro de la iglesia, es decir, es una enseñanza para los apóstoles. Por eso el versículo 30 empieza diciendo, los apóstoles se reunieron con Jesús, le contaron lo que habían hecho, vuelven de la misión, ¿no? Y entonces le dijo, vamos a un lugar aparte. Ellos están haciendo un retiro espiritual porque están volviendo de una misión de, no sé si de verano, de invierno, de qué. Y Jesús quiere hacer un acto de análisis, de reflexión interna a su comunidad. Sin embargo, el pobre sigue en el medio. ¿Y cómo sigue el pobre en el medio? Porque aparece la multitud hambrienta y desorganizada. Y allí Jesús va a darles la primera gran enseñanza al cómo trabajar en la transformación de la realidad a sus propios amigos. Primero, viendo la realidad. Segundo, buscando una lógica distinta a la que crea los problemas de la realidad. Por eso es que los discípulos que vienen con su cabecita recién están empezando, pobre gente, tampoco uno puede pedirle peras al olmo. Era la primera misión que habían tenido, ¿viste? Entonces los tipos vienen todavía con la cabeza de, si yo tengo necesidades, ¿cómo hago en el sistema de mercado? Y compro. ¿Y con qué compro? Con la plata. Y si no tengo plata, y sigo pasando necesidad. ¿Qué va a hacer? Paso a ser un excluido de los beneficios del mercado. Entonces, cuando Jesús dice, che, acá hay gente que la está pasando mal, y bueno, los discípulos dicen que no hay plata, ¿qué va a hacer? Y Jesús le dice, pero ¿por qué no se fijan lo que tienen? Porque los discípulos siguen pensando en la lógica comprar y vender, siguen pensando en resolver los problemas del mundo con las lógicas que crean los problemas del mundo, en lugar de expandir una lógica distinta, la lógica del reino de los cielos. Cuando Dios reina, la lógica del mercado cede lugar a la lógica de compartir, de reconocer a los más vulnerables, de poner al pobre en el medio. Y por eso lo primero que él les dice es, miren lo que ustedes tienen, en lugar de maldecir lo poco que tienen, no, mirá vos, siempre falta gente comprometida en la iglesia, no tenemos los recursos que hay que tener, bla, bla. Y Jesús, den gracias. Por eso es que él lo hace. Dice, primero, vean lo que tienen. Segundo, yo voy rapidito porque faltan 5 para las 5, ¿no? Son las 5 menos 5, faltan 5 para las 5. Se nos termina el tiempo y se me transforma la carroza en calabaza. Sean agradecidos con lo que tienen, denle gracias a Dios por lo que les ha dado y repártanlo ecuánimemente. Pero de cara a quien lo va a recibir, dice, no lo repartan a tontas y a locas, no estén ahí tirando hostias por la avenida a ver si salvan algo. No, 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 no. No es cuestión de estar tirando versículos bíblicos, no, no, no.
organicen en comunidades a la gente, qué se siente, ¿sí? ¿Qué se siente? Y por eso él habla de una cuestión pastoral, ¿no? Estaban como ovejas que no tienen pastor, y él dice, pastoreemos a la gente. ¿Y cómo pastoreamos a la gente? Organizándola. ¿Y cómo se organiza la gente? Bueno, primero vamos a ponernos en grupos donde la gente se pueda encontrar, se pueda ver, los recursos que hay puedan llegarle a todos y no solo a algunos, y luego se bendice lo que hay y se reparte en partes iguales. Y dice que no solamente alcanzó, sino que sobró. Y esto es lo que luego va a hacer que Jesús camine sobre las aguas, que es el texto que sigue del 45 al 52. ¿Por qué Jesús camina sobre las aguas? Porque Él le dice a los discípulos, vayan ustedes hasta Betsaida, ¿no? El pueblo de la muchacha, Betsaida, ¿no? Y que yo voy a rezar un rato y después los alcanzo. Y cuando ya empieza a oscurecerse la realidad, empieza a caer el sol, Él se acerca a la barca, ¿no? Y dice que ellos estaban ahí remando, pero con fatiga, porque el viento era fuerte, la realidad a veces se nos viene en contra y uno tiene que remar en dulce de leche, y el tipo pasa como quien va a comprar el diario, ¿viste? Y entonces la gente se confunde, los discípulos se confunden, la iglesia, el barquito, con los seguidores y seguidoras de Jesús, no reconoce a Jesús. Pero fíjense cómo termina el versículo 52. 51-52. Sube a la barca, el viento amainó, quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿Cuál es la lección de los panes que no se entiende? ¿Que Jesús tiene superpoderes para multiplicar panes? No, porque eso yo no lo puedo hacer. Yo no tengo superpoderes. ¿Será que el Papa tiene superpoderes? Tampoco. ¿Será que Guillermo, Nancy tienen superpoderes? No, tampoco. Entonces, ¿cuál es la lección que uno tiene que aprender? Aprender a que la pastoral tiene que ayudar a la organización del pueblo, a que el reparto sea equitativo, que no se desperdicien los recursos, que haya un sentido de gratitud a Dios por lo que tenemos y tratar de hacer con lo que tenemos un ejercicio de transformación de la realidad, porque eso sí lo podemos hacer todos y eso sí es una actitud solidaria. ¿Qué es la solidaridad? Esa actitud de tratar de ayudarnos mutuamente entre los iguales. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta por la tercera clave que viene ahora, que es la clave de la justicia. La justicia se hace entre desiguales. En cambio, la solidaridad se hace entre iguales. Yo soy solidario con lo que tengo y con quienes tengo al lado mío. Ahora, hago justicia, por eso la justicia tiene una balanza, porque hay una situación de inequidad que hay que balancear. A los que están en situación muy distinta a mí, yo puedo hacerle justicia. Pero a quienes están sentados junto a mí para seguir a Jesús, es decir, hacia adentro, tenemos que vivir la solidaridad. Entre los hermanos tenemos que vivir en solidaridad. Salir de la lógica del comprar y vender. Cuando no entendemos esto, que es tan básico, no entendemos por qué el pobre está en el medio, no entendemos para qué el pobre está en el medio, no podemos reconocer a Jesús. Simplemente vemos a un fantasma. Pero en cambio, cuando lo hemos comprendido a Jesús, ¿sí? Entonces viene la tercera clave. Si hemos entendido para qué está el pobre en el medio y cómo debemos entre nosotros empezar la acción transformadora del reino, hacia afuera, de la iglesia para afuera, está el camino de la justicia. No sé si alguien quiere leernos Marcos 10, 35, 45, por favor. Ahí, ¿querés leerlo vos, Barbie o Cristian? Sí, cómo no.
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Ahí está. Fíjense ustedes, como no se entendió la lógica de el pobre en el medio como bandera como disyuntiva, ¿no? Como divisoria de aguas, ¿no? Para saber de qué lado estamos. Cuando Jesús habla de la organización de una pastoral al servicio de una mayor equidad, de una pastoral hecha con sentido de bendición y de gratuidad y de agradecimiento, sino con el sentido omnipotente de quien quiere tenerlo todo para hacer todo, y se llega a lo que piden los hijos de Zebedeo, porque no entendemos de qué se trata el reino. Entonces, como no entendemos que se trata el reino, Jesús dice: no, porque el reino de los cielos, el reino de los cielos, y los otros están diciendo: che, a ver qué puestito recibiré yo, y me pondrá de ministro de educación, me pondrá de... Entonces van y dicen: antes que vengan los otros, vamos a pedirle nosotros un puesto, y ahí están pidiéndole a Jesús quién va a estar a la derecha, quién a la izquierda. No entendieron nada, pobre gente. Entonces, claro, Jesús le dice: bueno, mirá, en realidad eso no me corresponde a mí. Yo he venido a traer una buena noticia transformadora. Después, las consecuencias que esto tenga para tus pretensiones de reconocimiento vendrán después. Ahora, eso tiene que pasar por un cáliz. Y los tipos dicen: no, nosotros estamos dispuestos a ir hasta la última consecuencia. Claro, siempre y cuando uno sepa que si ganamos, yo me quedo con una buena parte. Así yo me arriesgo, pero si ganamos y yo no me quedo con una buena parte, ¿por qué? Porque en la cabecita de los discípulos todavía, miren que Jesús se los enseña en el capítulo 2 y 3, y estamos en el capítulo 10, y todavía no lo entienden. Jesús les dice: en lugar de vender y comprar, la lógica es bendecir y dar. Ama más, no quien más recibe, sino quien más da. No es más rico el que más tiene, sino el que más da, y se da. Y por lo tanto no pueden entender la lógica del servir. Ellos siguen con la lógica del dominar. Como en su cabecita sigue comprar y vender, siguen con la misma lógica del dominar. Entonces piensan que la lógica del reino de Jesús es una lógica de dominación. Y por eso entonces después los discípulos se enojan, pero Jesús dice: de estos se enojan porque están celosos, ¿no? Entonces los llama y le dice: a ver, chicos, no, la cosa no es así. No se enojen entre ustedes diciendo: no, che, a ver, nos hubiéramos puesto nosotros de acuerdo a ver quién pedía qué ministerio, qué silla. No, es que no hay sillas, no hay ministerios. La lógica es la del servicio. No hagan como los que dominan a las naciones. No hagan como quienes detentan los poderes hegemónicos, los poderes económicos, los poderes militares, los poderes comunicacionales.
que su ejercicio sea el del servicio, el del servicio. Por eso es que ahí es donde radica el camino de la justicia. La iglesia no tiene una buena noticia para guardársela y desde allí creerse encumbrada en un poder que le permite dominar al resto. No, todo lo que tenemos lo tenemos para servir a un mundo de inequidades, a donde justamente tratar de poner mayor justicia va a hacer que luego, al integrarse a una comunidad de salvados, por aprender a vivir en comunidad, puedan ejercer la solidaridad. Si yo tengo 10 colchones en mi casa y en una inundación regalo uno, eso no es solidaridad, eso es justicia. Si yo tenía 10 colchones y solamente necesito 3, eso es justicia. Ahora, si yo tengo 3 colchones y necesito 2 o necesito los 3 y me desprendo de uno y digo, bueno, nos arreglaremos, eso es solidaridad, porque yo estoy dando de lo que yo mismo necesito, porque me estoy dando a mí mismo. Y no se trata solo de colchones, se trata del tiempo, se trata de la energía. Es decir, se rompe una lógica de comprar y vender por dar y de dominar por servir, que es la que va, como dice justamente en el texto que leyó Barbie, busquemos el reino en primer lugar y su justicia. El resto vendrá cuando Dios lo quiera y como Dios lo quiera. Ahora, siempre va a haber algunos de nosotros que van a decir, bueno, pero yo sé un poco más de Biblia que, no sé, vamos a ponerle Cristian. Entonces yo estoy un poquito más cerca de Dios que Cristian. Entonces yo ya me creo, bueno, esto va a pasar siempre. Siempre alguno de nosotros vamos a pedirle a Dios o vamos a pretender que Dios haga, como pasó con Mateo 18, ¿no? ¿Por qué le vas a pagar un denario a esos que vinieron a trabajar a la tarde si nosotros estamos trabajando de la mañana? ¿Por qué esos que se convirtieron tarde van a recibir el mismo cielo que yo que vengo pechando desde chiquito, ¿no? Y entonces para eso está la cuarta clave. ¿Sí? La cuarta clave dice, si nosotros hemos entendido el pobre en el medio, el pan compartido, la justicia, la solidaridad, entonces hay que luchar contra ese cerro, ese monte, ese poder hegemónico que nos mete la división, la explotación, pero también sabernos perdonar hacia adentro para ir permanentemente vigilándonos, corrigiéndonos y ayudándonos que no perdamos el norte o que no perdamos el sur, para donde ustedes quieran ir, que no perdamos el sentido de nuestra pastoral. Marcos 11, 20, 26 es muy claro al respecto y me gustaría pedirle a alguna de ustedes si tienen la amabilidad de leerlo. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús respondió: Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar y tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Muchas gracias, Barbie. Claro, la verdad que este texto, si hay alguien que está un poco desatento suponete lo lee el padre en la misa,
y vos estás un poquito desatento, decís, ¿qué parte me perdí acá que no entiendo? Porque están hablando de una higuera que se secó y Jesús le termina hablando del perdón y del cerro y de tener fe. ¿Será que acaso está hablando de la potencia de la fe? Así yo creo, y digo, así, bueno, que este mate se llene de vuelta, pues me quedé sin agua, ¿no? Que se llene de vuelta, y no se llena, y dice, no tengo suficiente fe, no se me llenó de agua. No, porque eso es magia. Y para eso, para hacer magia siempre hay, no hace falta dioses, hacen falta magos, ilusionistas. Jesús no es un ilusionista y su Dios no es un Dios de fantasías. Acá estamos hablando de tener fe y es interesante leer el texto en su contexto. El capítulo 11 dice que Jesús entra en Jerusalén, ¿no? Jerusalén, la ciudad de la paz, que está arriba del monte Sión. Y bueno, ahí se hace todo el tema y después a la noche, dice, en el 11:11, entró en Jerusalén en el templo y después de observarlo todo a su alrededor, Jesús supervisa, un gran supervisor. Siendo ya tarde, salió con los 12 para Bet-Aní, Betania. Bet significa casa, así como Belén, ¿no? Betlehem, la casa del pan. Bet-Aní, Betsaida, la casa de la muchacha. Bet-Aní es la casa del empobrecido. Aní era aquel que era pobre, no porque fuera manco, estuviera enfermo, fuera extranjero, hubiera quedado viuda, sino porque había una injusticia que lo había hecho perder todo. El aní es aquel que sin tener necesidad, porque la realidad no lo empobrece, sin embargo las circunstancias sociales lo han dejado pobre. Es decir, es alguien que es pobre porque ha sufrido algo. En Bet-Aní, Jesús tiene la casa donde él va de noche y duerme tranquilo. Porque si se queda en Jerusalén, el poder central ya lo condenó. En el capítulo 2 lo condenó. En cambio acá, está en el capítulo 11, cerca de su muerte, y él se da cuenta que si se queda en Jerusalén lo van a matar. Entonces él se va a Betania y ahí están sus amigos, entre los marginados, en la periferia. Por eso cuando pasa, ve una higuera y no encuentra frutos. Él tiene necesidad, tiene hambre, quiere comer y hay un árbol que no da frutos. Y entonces dice, maldito seas. Y cuando vuelven a pasar al otro día, Pedro dice, Jesús, dice, mirá, la higuera que maldijiste está seca. Y él le dice, claro, porque cuando ustedes tienen fe, a ese cerro que está allí, si estaban viniendo de Betania, ¿cuál es el cerro que estaba enfrente? Jerusalén, el cerro de Sión, porque Betania quedaba al otro, en un cerrito que estaba enfrente. Entonces le dicen a ese cerro, ¿y qué había en ese cerro? El templo. En el centro, en la cúspide del cerro estaba la ciudad, y en el centro de la ciudad estaba el templo. Y en ese templo él había supervisado todo y había encontrado que el Dios de ese templo era un Dios de leyes que excluían y marginaban a la gente, que condenaban a la gente, que no reunían a la gente para organizarse, para compartir, para transformar la realidad, sino que se quedaban en discusiones palaciegas de si era sábado, si no era sábado, si entonces había cumplido, no había cumplido, si pagó, si no pagó, si era puro, si no era impuro. Ese templo, ese cerro es el que hay que transformar, es el que hay que volver a llenarlo de un Dios de vida. Y por eso, si uno tiene fe, puede decirle a ese cerro que no da frutos, que dé frutos y hacerlo dar fruto, enfrentarlo. Enfrentar a la higuera es un símbolo de enfrentar al templo. Entonces, cuando la pastoral tiene claro cuál es la gran injusticia que hay que transformar, la de una religión que predica un Dios de leyes, un Dios parasitario, un Dios de muertos y no un Dios de vida, un Dios
de alegría, un Dios que trae una buena noticia de perdón, de unidad, de trabajo, de justicia, de solidaridad. Porque Jesús la tiene clara, puede exigirle a la higuera que dé frutos. El templo es la higuera que no da frutos. Y por eso es que el discurso de Jesús es coherente. Cuando Pedro le dice, che, mirá, la higuera está seca, es que el templo está seco. Por eso ustedes tienen que luchar contra ese sistema con fe. Y cuando alguno de ustedes pierde el horizonte de hacia dónde hay que trabajar, no lo maldigan, perdónenlo y reoriéntenlo. Por eso es que la palabra de Jesús declara con una perspectiva muy diáfana qué significa tener fe. Tener fe significa dos cosas. Una, trabajar para transformar ese templo y ese monte de muerte, de condena, de explotación, de desigualdad, de insensibilidad, en un lugar donde habite el Dios de la solidaridad, de la justicia, de la paz, del perdón, de la unidad. Y al mismo tiempo, no seguir peleándonos entre nosotros a ver quién se queda con el mejor puesto. Saber perdonarnos, tengan fe en Dios. Yo les aseguro, todo lo que le pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen. Si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Es decir, trabajar para transformar el mundo en el reino y al mismo tiempo saber perdonar a las compañeras y los compañeros que están trabajando con vos, tenerles paciencia, ¿no? A veces queremos que los compañeros y las compañeras sean tan buenas como yo. No pueden, pobrecitos. Si yo soy mejor que ellos, ¿cómo Jesús no me va a dar un puestito ahí a la derecha? No entendí nada. Yo que soy la dueña de la llave de la sacristía, yo que tantos cursos he dado y vos no diste ningún curso. ¿Cómo no voy a ser mejor yo que vos? No, pará. Si en todo caso tu hermano cometió algún error, perdonalo y volverlo a sumar. A vos no te da, el hecho de haber trabajado más no te da ningún privilegio. Te da una responsabilidad por sobre aquellos que no están entendiendo bien, pero que aceptan a Jesús como Dios de vida. Por eso esta cuarta clave es una clave interna, es una clave hacia adentro de la pastoral. Es para hacer un retiro espiritual permanente, ¿no? A ver, mi pastoral está dirigida hacia afuera a que el reino de los cielos transforme la injusticia, la insensibilidad, las necesidades insatisfechas. Y hacia adentro es una pastoral del reconocimiento, del perdón, del vernos cara a cara con las compañeras y compañeros que están haciendo, unos están trabajando allá en la villa tal, otros están dando catequesis allá, otros están con Cáritas, vernos como hermanos y no celosos uno a otro a ver quién es el que está más cerca de la... ¿no? Y por eso, cuando eso se da, cuando esta clave se da, acontece la clave número 5, que es la clave de la mística, es la clave del festejo, es la final. Cuando vos entendiste todas estas claves, ¿cuál es la consecuencia? Disfrutar, celebrar, alegrarnos, reunirnos, y por eso nuestras reuniones para compartir el pan con alegría y vernos como hermanos, eso que solemos llamar misa, son lugares para reconocernos como compañeras y compañeros que comparten el pan, eso significa cum panis, compañero, y se dan fuerza para seguir transformando la realidad. Se reconocen felices, no llegan con cara de amargados a decir, pero viste todo lo que falta, y qué lástima que no hay gente comprometida como nosotros, y que pidámosle a Dios que haya más gente como yo. No lo decimos así, pero bueno, yo muchas veces lo pienso. Falta más gente, y a mí que no hago más porque no puedo, no tengo, Dios me debería dar más y me debería dar más tiempo para que yo pueda, al final todo es yo, me estoy predicando a mí mismo, ¿no? En cambio acá es darle fuerza al compañero que está peleando, saber que porque estamos en esta lucha de transformación ya somos felices. Y por eso yo quisiera dejarlos, porque ya nos quedan 9 minutos,
con un texto que es realmente espectacular. El Mateo 5 y Lucas 6 son las bienaventuranzas. Es saber que Jesús nos ha llamado bienaventurados. Saber que nosotros somos felices. A veces la gente que no es cristiana viene a nuestras celebraciones y se encuentra con gente amargada, preocupada, siempre insaciable, insatisfecha, y dicen, no, la verdad que este es el mismo Dios que Jesús condenó, así que, que Jesús rechazó. Son una higuera seca, no me interesa, y se van, no se suman, ¿no? Y acá hay una, permítame, voy a decir una cosa que no es correcta. Hay como una primera misa de Jesús con sus discípulos y discípulas en Marcos 14, que es fantástica. Y si alguno quiere leerla, yo después tiro 2 claves y terminamos el encuentro. Está dentro de lo que le llamamos el Apocalipsis, perdón, después del Apocalipsis de Marcos, que es el capítulo 13. ¿Alguien quisiera leerlo, por favor, para todos? Yo lo leo, si querés, Marcos 14. 14, 1, 11, Alicia. Sí, sí, sí. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando el modo de arrestar a Jesús con engaño y darle muerte, pero decían, durante la fiesta no sea que el pueblo se amotine. Estaba Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, cuando llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de nardo puro que era muy caro. Rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos, indignados, comentaban entre sí, ¿a qué se debe semejante derroche de perfume? Podría haberse vendido este perfume a un precio muy alto y haber dado el dinero a los pobres. Y la criticaban. Pero Jesús les dijo, déjenla, ¿por qué la penan? Ha hecho conmigo una buena obra. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ha hecho. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a hablar con los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Por eso buscaba cuál sería el momento oportuno para entregarlo. Es palabra del Señor. Gracias, Alicia, gracias. Bueno, está de más decir, fíjense, ¿cuál es la lógica de Judas? ¿Cuál es la lógica de los que protestan? Comprar y vender. La misma de el reparto de los panes, los discípulos. Acá hay discípulos que todavía siguen pensando que al mundo lo arreglamos con la lógica del mercado, comprar y vender. Y Jesús dice, a ver, si vos querés hacer justicia con los pobres, tenés 1000 momentos y 1000 maneras. Hay un momento para trabajar por la justicia, pero ustedes no se tienen que olvidar que tienen que fortalecer en comunidad la mística, llenarse del espíritu que nos orienta en ese trabajo de transformación del mundo y reconocerse allí como hermanas y como hermanos para darse fuerza y enfrentar la realidad que a veces es crucial. Y es lo que hace esta pobre mujer que ni siquiera nombre tiene, pero que es parte de la casa de los empobrecidos. Está en Bet Aní. Y encima, para peor de males, en casa de un leproso. O sea, más provocativo no puede ser Jesús, ¿no? Y allí una mujer lo unge. Una mujer unge. Jamás una mujer podía ungir a un profeta o a un macho judío. Y Jesús se deja ungir. Porque ha entendido que esta mujer ha entendido de qué se trata la misión. Y por eso la mujer al ungirlo, lo que le está diciendo es, compañero, usted va a ir a enfrentarse a ese cerro. Siga teniendo fe porque nosotros tenemos fe con usted.
siga trabajando porque nosotros estamos trabajando juntos. Esta mujer lo confirma a Jesús, es la confirmación de Jesús. Nosotros sabemos el bautismo de Jesús. Acá está la confirmación de Jesús. No es un obispo el que lo confirma a Jesús, es una mujer que no era nada, era nadie. Y ella rompe ese frasco de aceite y lo unge. Lo que le está diciendo es, vaya compañero, usted es un ungido. ¿Y quién me unge? Esta comunidad de empobrecidos te unge. ¡Oh! A mí me hubiera gustado que me unja Messi, a mí me hubiera gustado que me unja, no sé, alguien famoso, no. Va y lo unge una Juan de los Palotes, una Don Nadie, una María Pueblo. Pero es ella la que entendió. Por eso Jesús dice, lo que ella ha hecho, allí donde se anuncie la buena noticia, se va a recordar lo que ella hizo en memoria de ella, no en memoria mía. Jesús no dice, van a recordar lo que esta flaca hizo en memoria mía. No, 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 no. Jesús dice, donde se anuncie la buena noticia. Recordemos lo que acaba de leer Alicia. En el versículo 10 y 11, hubo gente que cuando vio esto, lo interpretó muy bien desde la lógica del mercado y dijo, maldito sea Jesús, y maldita seas mujer, y maldita sea toda esa comunidad. Vamos a acabar con él y con todos ustedes. Y hay traidores también, que traicionan a Jesús y lo venden por 30 monedas porque no están de acuerdo. Han entendido la propuesta de Jesús, pero no están de acuerdo. Y por eso traicionan. Y por eso la comunidad va a ser perseguida y por eso van a recordar después cuando Jesús dijo, felices de ustedes, Mateo 5, Lucas 6, cuando los persigan. Porque quiere decir que han entendido bien lo que tenían que hacer. Una iglesia que no es perseguida, miren todas las barbaridades que están diciendo del Papa, incluso candidatos presidenciales en Argentina, diciendo que es un enviado del demonio, porque propone el comunismo al hablar de estas cosas. Imagínense lo que puede llegar a pasar con esta grabación y con estos encuentros bíblicos si nos evalúan desde esa perspectiva. Claro, pero para esta mujer lo que Jesús hace y propone es una buena noticia. No siempre la justicia, la solidaridad y el perdón son buenas noticias para todos. Hay gente deseosa de cortar cabezas, de quedarse con todo el pan, de que si los otros no trabajan como yo, se queden afuera. Si aquel está enfermo, que se quede en la puerta pidiendo limosna, el puro soy yo, nada de perdón, nada de pobre en el medio. Y allí es donde se define quién vive con alegría el momento de la cruz, con alegría y con esperanza, y quién cuando llega a la cruz lo ve con desesperación. Muchas veces vamos a perder, muchas veces nos van a crucificar, muchas veces nos van a poner una piedra encima y vamos a quedar sepultados. Y la memoria de la iglesia va a ser volver a proclamar la buena noticia y recordar lo que ésta ha hecho en memoria de ella. ¿Saben qué? A esta altura yo lo único que quiero decir es amén. 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 Que así sea, que no nos olvidemos de estas 5 claves, porque si es así, mañana mismo nos vamos a encontrar en la calle, codo a codo, siendo mucho más que 2. Perdónennos la gente de la parroquia de la Santa Cruz y nuestras compañeras y compañeros de otros lugares que nos ven por ahí, pero bueno, también tenemos un deber acá con nuestra propia Nazaret. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les hemos avisado a todos los curitas, a todos los sacerdotes de la zona pastoral, que aquellos que quieran y puedan, organicen, sobre todo a través de los animadores bíblicos, los difusores bíblicos, encuentros presenciales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrarnos un sábado a la mañana y lo que vamos a hacer es, vamos a recibir a toda la gente que quiera ir. Los que van por primera vez van a tener una tarea de iniciación a la hermenéutica o a la crítica bíblica, ¿no? Para poder aprender a leer algunos
interpretar los textos bíblicos a la luz de esta propuesta hermenéutica. Y al mismo tiempo, con todos los que han hecho estos cursos, sea presencialmente o a través, viendo las grabaciones después, les vamos a dar material para que puedan en un par de horas preparar algunas herramientas bíblicas. Por ejemplo, una reflexión bíblica para una celebración de la palabra, una reflexión bíblica para un bautismo, ¿no? ¿Cómo podrían usar algún texto bíblico para un bautismo? Siempre según estas claves. Un encuentro de lectura orante de la Biblia, de acuerdo a todo lo que le hemos estado facilitando en estos encuentros virtuales. ¿Y qué queremos hacer? Que los que han estado haciendo los cursos puedan mostrar la capacidad de generar con todo este conocimiento herramientas pastorales para seguir expandiendo el reino con mayor eficacia y que nosotros podamos entre todos ayudarle a que mejoren esas herramientas y que cada encuentro presencial los que vayan se puedan llevar abajo del brazo una serie de 4 o 5 recursos pastorales bíblicos para seguir su misión en la parroquia que estén. Hasta ahora tenemos para la parroquia de Río Ceballos, Salsipuedes y alrededores, el 28 de octubre, y para la zona de Saldán y Villa Allende el 16 de septiembre. Si llegamos a ponernos de acuerdo con otros difusores bíblicos y otros párrocos que se pongan en comunicación con nosotros y acordamos una fecha, de acá hasta noviembre nosotros vamos a seguir haciendo encuentros presenciales zonales para poder ayudar a que esto se transforme en herramientas, recursos pastorales desde la Biblia al servicio de la misión de nuestras comunidades. No sé si me estoy olvidando de algo, Cristian o Barbie. No, está perfecto. Sí, yo agrego algunas cositas más técnicas, si les parece, que es importante tener en cuenta. Para poder ir organizando estos encuentros presenciales, primero es importante que sepan que no hace falta que participen de varios, o sea, con participar de uno nosotros vamos a estar repitiendo el contenido en los distintos lugares. La idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero el contenido es el mismo, o sea, que con que se puedan anotar en uno de los talleres, sea de su zona, o sea, porque el día les quedó más cómodo, no hay problema, o sea, la idea era poner a disposición, digamos, de manera cercana y con disponibilidad de días, la cantidad de talleres que podamos concretar, los vamos a estar subiendo al sitio web, si concretamos algunas fechas más, y lo importante es que se anoten a este mail que está acá abajo, que dice info@animacionbiblica.ar. ¿Sí? Cualquier consulta, cualquier pregunta también lo pueden enviar al mismo correo, pero sobre todo que se anoten para que los podamos inscribir. A manera de repaso, entonces, estos talleres presenciales van a ser para dos públicos, como dijo Juanca, va a ser para quienes vienen viendo estos videos, sea que han participado de manera online como estamos hoy, o para quienes ven en diferido los videos y completan las actividades. Ahora les voy a recordar cómo se hace esa parte. Pueden, después de haber visto ese contenido, participar en los talleres con la modalidad que Juanca explicó, llevándose todos estos recursos para aplicar en sus parroquias, o la gente que ustedes quieran aprovechar para invitar, para que conozcan de qué se trata la animación bíblica y podamos dar mayor difusión. A lo mejor se inscribe el año que viene o pueda ver después los videos o pueda conocer, entender, digamos, y irse sumando. La idea es generar también un espacio paralelo para una introducción para esta gente nueva. ¿Para quiénes ya vienen siguiendo los talleres este año, digamos, virtuales? ¿Cuál es la invitación? De que entren al sitio web, vayan a talleres anteriores. Les recuerdo que el sitio web nuestro es animacionbiblica.ar solamente. Vayan a talleres anteriores dentro del menú, como estoy haciendo yo ahora. Puedan ver los talleres que hemos dado este año. Si hay alguno que no lo han visto todavía, pueden ingresar y verlo. Pero lo más importante, para poder entregarles el certificado que queremos darles este año, es que puedan
completar, una vez que ven el video, esta actividad sugerida en cada uno de estos encuentros, que es la forma de registrar la asistencia de ustedes y la participación. Esta actividad consiste en completar 3 preguntitas súper sencillas sobre cada uno de los encuentros y enviar el formulario, ¿sí? De esa manera ustedes ya quedan registrados y teniendo por lo menos 6 videos vistos el día del encuentro presencial. Si ustedes están inscritos, vamos a estar viendo si podemos estarles entregando el certificado que corresponde y si no también se los podemos mandar después de manera diferida. Pero la invitación es que puedan completar, digamos, esta propuesta, este curso de este año y de esa manera poder llevarse su certificado. Creo ahora sí que no queda nada más, Juanca, ¿no es cierto? Perfecto, Barbie, perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, gente querida, ¿les parece que terminemos? Habitualmente hacemos un momentito de pausa, de escuchar una canción. Tal vez la propuesta de hoy, un poco más sencilla como ha sido, podríamos cerrarla invocando a nuestro Dios todos juntos desde donde estamos, tal como nos enseñó Jesús, con un Padre Nuestro, pidiéndole que por reconocerlo a Él, Padre de todos nosotros, nuestro, sigamos reafirmando nuestra fraternidad, nuestra sororidad como cristianas y cristianos que asumen desde esta mística de Jesús la misión de transformar con justicia, con perdón, con solidaridad, pero enfrentando al monte, enfrentando a ese cerro que crucifica, que maldice, que condena, con la firmeza de la fe que tienen los que se saben felices por haber comprendido la lección de los panes. Digamos entonces todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Ven, Señor Jesús. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Nos seguimos encontrando en la Muchas calle. gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao, que tengan linda tarde. Nos vemos.